tardes, se agradece su presencia y su atención. Como ustedes saben, este año el Ateneo está conmemorando a 3 viejos ateneístas porque se cumple un siglo de que en el año 1913 falleciese don Segismundo Moret, presidente del Ateneo. También se conmemora el centenario de la elección de Manuel Azaña como secretario primero del Ateneo, y asimismo la fundación de la Liga de Educación Política Española a cargo de don José Ortega y Gasset, que también se conmemora el centenario. Este centenario está promovido y desarrollado por la Junta de Gobierno y las secciones de Ciencias Históricas, Ciencias Jurídicas y Políticas y Derechos Civiles de esta docta casa. Esta tarde disertará don Manuel Muela sobre don Manuel Azaña, como hombre de pensamiento y hombre de acción. Don Manuel Muela es economista, es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos CIERE, es divulgador de la ética y estética republicana a través de su didáctica columna semanal en vozpopuli.com y es viejo amigo de esta casa. Hace un siglo comenzó el Ateneo de Madrid el año de 1913, perdiendo a su presidente don Segismundo Moret en el mes de enero. En el mes de febrero, don Manuel Azaña es elegido secretario primero del Ateneo de Madrid, que llegaría a presidir unos años más tarde en los albores de la Segunda República. Y en el otoño de este mismo año de 1913, don José Ortega y Gasset, ateneísta de cuota durante 5 años, ateneísta de corazón toda su vida, fundó la Liga de Educación Política Española, que se forma en el otoño de 1913 y se da a conocer en marzo de 1914, con la que se haría famosa conferencia Vieja y Nueva Política en el Teatro de la Comedia de Madrid. Pues ha pasado un siglo y ahora en el 2013, finalizando ya 2013, pues ya ven ustedes el estado de la sociedad española en la actualidad. Yo les voy a dar unas breves pinceladas sobre mi opinión sobre el estado de nuestra sociedad. Vivimos en una monarquía parlamentaria y entonces en la pirámide social, en su cumbre, está el monarca, está la familia real, que tiene mucho de criticable, pero que no voy a incidir en ello, dado que hoy el rey ha pasado por quirófano. Solamente desearle una pronta recuperación y no voy a incidir en lo criticable, porque todos ustedes están al cabo de la calle de cómo tanto el monarca como el resto de la familia real han defraudado en primer lugar a los monárquicos españoles y después al resto de la sociedad, no cumpliendo con sus obligaciones de cabal modo. Asimismo, si seguimos para abajo, después de lo europeo de la familia real y lo que todo conlleva, nos encontramos con que en la sociedad política sigue la dicotomía de izquierdas y de derechas. Los monárquicos y la parte de la derecha que sea monárquica, que posiblemente pues es gran parte de la derecha, pues se han tragado todas las meteduras de pata de la Casa Real, de cualquiera de los miembros, la falta de concordancia con los ideales monárquicos y su forma de vivir y su forma de desentenderse de la vida política española y dedicarse más bien a cosas pro domo sua. Pero no es solamente la familia real, estamos inmersos en una crisis no solo económica, sino, lo que es peor, una crisis de valores de la propia sociedad, que nos encontramos por un lado pues con un hermanamiento en los políticos del signo que sean, tanto de derecha como de la izquierda, en la explotación de lo que es España
para intereses privados, partidistas y de alguna manera espurios. Tenemos una sociedad que no funciona, tenemos un parlamento que no funciona, vivimos en algo que ha denominado hoy mismo por 2 o 3 veces en su artículo el señor Ansón como una democracia plena, que ya hace falta tener ganas para llamarle democracia plena a lo que estamos padeciendo en este país. Realmente todavía no sabemos lo que es una democracia plena en este país. Y tenemos por un lado esa dicotomía que ha servido para que durante más de 70 años los partidos, porque vivimos en un régimen de partidos, pues se repartan el santo y la limosna apelando generalmente a los más bajos instintos del pueblo. Hay gran parte de gente que cuando vota en contra vota para que no ganen los otros, no votan porque estén convencidos de la bondad de lo que presentan el partido al que votan. Y entre esas dos gran parte de la sociedad española que se sienten adscritos a la derecha o a la izquierda, hay una parte también no despreciable de esta misma sociedad que conformaría una tercera España, donde encontraríamos en la base de la pirámide social pues un porcentaje estimable de gente que no se preocupa por la política y no se preocupa por cómo vaya el país, entre otras cosas porque necesitan todas sus fuerzas para sobrevivir. Y realmente cuando el principal problema es llenar el plato en casa, pues nos dejamos de bollerías y no pensamos en otra cosa más que en salir adelante. Hay después otra gente que bien, porque no tienen una educación, no tienen una conciencia de pertenecer a una sociedad civil, pues pasan también. Y hay otra tercera parte, dentro de esta tercera parte de la sociedad, que está conformada por gente que ha perdido la esperanza de que este régimen evolucione favorablemente de una manera, pues qué les diría yo, interesante en orden a vivir realmente una democracia plena, a que los electores tengamos algo que decir, a que nuestro voto sirva para algo. Y bien, con estos tres grupos, la Casa Real por encima y después los dueños del dinero, pues tienen montado esta olla podrida donde llevamos pues casi 40 años cociéndonos los españoles mientras se van acabando los recursos que se dedican sobre todo a mantener a los clientes de los partidos. Yo no sé si habrá algún puñado que quede por colocar en este país, pero bueno, tal como inciden algunos de los que nos dirigen, que están hablando de una España federal, yo eso lo leo en la idea de que si conseguimos hacer 17 países donde hay uno, pues tendremos 17 ejércitos, 17 estados, donde colocar todavía al cuñado que quedase sin colocar, o a los amigos del partido, o esta historia. Eso, claro, va contra nosotros, que cada vez nos agregarán más a impuestos para nada, porque este dinero se va por el desagüe de la historia. Y en fin, tampoco es para echar a llorar ahora, pero realmente si uno piensa en las circunstancias actuales de la patria, bueno, pues es fácil caer en la melancolía. De entre todas las personas que se preocupan por España y que tienen algo que decir, pues tenemos entre nosotros a don Manuel Buela y Martín Buitrago, que es una persona que entre todas las circunstancias que le adornan, pues una, para mí principal, es que es un hombre cabal y un republicano clásico, si dijéramos. Va a hablar sobre otro republicano clásico que fue don Manuel Azaña. Don Manuel Buela no desentonaría en una reunión en que estuviese sentado pues gente de hace un siglo del Ateneo, entre los que estuviese don Manuel Azaña,
porque él también es un republicano de pro. Y bueno, ustedes, los que hayan leído sus columnas en Voz Populi, pues habrán podido gustar de lo que son las maneras republicanas de la educación, de la contención, del saber de qué se habla y de saberlo explicar. Hoy nos va a disertar sobre Azaña en su doble condición de hombre de pensamiento y de hombre de acción. Y creo que vamos a disfrutar con su conferencia. Con ustedes, don Manuel Muela. Muy bien, buenas tardes a todos y gracias a Carlos por su presentación. Por favor, ¿puede hablar un poco más Sí. alto? Al micro. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, ahora. Bien. Bueno, el Ateneo de Madrid, la verdad es que me honra una vez más al darme la oportunidad de evocar la figura del presidente Azaña desde su perfil de pensador y hombre de acción. Especialmente esto último, con motivo del centenario de su incorporación, como ya se ha dicho, a la Junta de Gobierno de este Ateneo. La verdad es que siempre me resulta grato referirme a Azaña, que en mi opinión es uno de los grandes pensadores republicanos que ha tenido España. Si además esa referencia se produce, como ahora, en un momento crítico de la nación española, lo considero un deber para rescatar un proyecto político que, sin conocerlo, demandan amplios sectores de la sociedad española, preocupados por el porvenir de nuestra patria. Desde mi punto de vista, la evocación de Azaña no debe quedar en el mero recuerdo, más o menos generoso, de su obra, sino que hay que procurar que nuestros conciudadanos sepan que el estudio del pensamiento y hacer políticos del último presidente de la Segunda República es, a mi juicio, de un valor inestimable para quienes piensen en la defensa del progreso, de la justicia y de la libertad en España. El objeto de la conferencia responde al deseo de exponer, aunque sea brevemente, cuál era el modelo político que Azaña pretendía insuflar en el Estado para convertirlo en instrumento de transformación del país. Yo creo que el tema es oportuno, porque la grave crisis del Estado español, que se planteó con la quiebra de la restauración canovista y el hundimiento de la monarquía de Alfonso XIII, ha condicionado la historia del último siglo y el dificultoso proceso que seguimos en España para la construcción de un Estado democrático. Por ello, el conocimiento del proyecto político de Azaña, que se encaminaba a superar la crisis del Estado, tiene que recuperarse después de una larga ignorancia para el mayor enriquecimiento e ilustración de los españoles preocupados por el porvenir de la patria. Manuel Azaña había nacido en Alcalá de Henares el 10 de enero de 1880, en el seno de una familia de estirpe liberal, y vivió como testigo lejano de la política la crisis española de 1898 y el devenir irregular del régimen de la Restauración, hasta el punto de que desde su perspectiva de hombre identificado con los principios liberal-democráticos, llegó a la convicción de las dificultades de mejora que presentaba la propia textura oligárquica de dicho régimen. Porque aquella restauración fue el producto de un pacto entre los sectores más conservadores de España para ofrecer al país un sistema de democracia controlada que impidiera en la práctica la pérdida de poder y privilegio para tales sectores. Yo supongo que algo de eso les sonará con la actualidad que vivimos. No obstante ello, Manuel Azaña, que era lo más lejano a la frivolidad y a la improvisación en política, orientó sus primeros pasos en dirección a la reforma de ese régimen. Esa fue la razón de su primitiva militancia en el reformismo de Melquíades Álvarez, que era un intento, también intencionado como ingenuo, de autentificar democráticamente a la monarquía. Pero la reforma y el posibilismo no eran admisibles para la monarquía, como tampoco lo eran la autonomía de las regiones ni la transformación social que preconizaba el socialismo.
Y si podían existir dudas acerca de tan intransigente actitud, pronto se desvanecieron cuando aquella monarquía, enfrentada a la disgregación de su régimen político, apadrinó la dictadura de Primo de Rivera y eliminó cualquier vestigio de instituciones democráticas. Para Manuel Azaña, ya desengañado del reformismo, no fue una sorpresa el golpe de Estado de septiembre de 1923. La dictadura era la culminación llamativa de una situación irregular que había estudiado detenidamente desde su madurez y que ahora hacía crisis. Y en este sentido, decía el propio Azaña, en la conducta de los hombres que han gobernado España en estos últimos años, lo que más salta a la vista es la bajeza de las miras y la corrupción de los caracteres, ininteligencia e inmoralidad. Los orígenes de la insurrección militar, que en el espacio de una noche ha dado en tierra con los poderes públicos constituidos, Parlamento, Rey y Ministerios, se remontan a una veintena de años atrás. El equilibrio constitucional, más o menos artificialmente sostenido desde la restauración de los Borbones en 1875 hasta el fin de la regencia en 1903, empezó a descomponerse en cuanto el rey Alfonso XIII avino a la mayor edad. Azaña, lógicamente, rompe con el reformismo y estima que ya no son posibles la transacción y la tibieza, actitudes que eran práctica común de los políticos de la Restauración. Y fue tajante al afirmar: los que andamos en esta procesión del liberalismo no creemos que nuestro deber consista en repetir la antífona de la libertad ni en expectorar con voz humedecida por el llanto su amable nombre para que los curiosos comprueben, viéndonos pasar, que existimos. El deber de los liberales españoles es mucho más severo, más estricto y tan arduo de cumplir que algunos, bastantes, retrocederán. Sería erróneo suponer que en el régimen constitucional de España solo han fracasado ciertos hombres, ciertos partidos y organizaciones. Han fracasado también, y sobre todo, ciertos métodos, hijos naturales de los consejos turbios y de las amalgamas imposibles. Tales métodos eran anteriores a los hombres mismos que los aplicaban. Por eso, no bastará quitar unas personas para que entren otras. Habrá que restaurar en su pureza las doctrinas y acorazarse contra la transigencia. La intransigencia será el síntoma de la honradez. Estas crudas reflexiones de Azaña culminan con las siguientes palabras: nosotros creemos en la vitalidad del pueblo español y en sus futuros destinos, pero ha de buscarlos por rutas diametralmente opuestas a las que ahora siguen. Todas estas manifestaciones públicas que acabo de citar son el prólogo a su actitud en favor de un nuevo Estado. ¿Y cuál era el Estado que él propugnaba? Por supuesto que un Estado democrático. Pero eso no era suficiente para Azaña. Él ciertamente era un liberal, pero para él el Estado no podía erigirse en árbitro neutral de un sistema democrático solo formal. España, para ser reconstruida física y moralmente, necesitaba, y yo creo que necesita aún, una democracia más activa que formal. Por ello, Azaña, en su apelación a la República, decía: la democracia es una operación activa de engrandecimiento y bienestar moral. La democracia que solo instituye los órganos políticos elementales, como son los comicios, el Parlamento y el jurado, no es más que aparente democracia. Si a quien se le da el voto no se le da la escuela, padece una estafa. La democracia es fundamentalmente un avivador de cultura. Queda claro que Manuel Azaña pensaba que el Estado democrático como motor de transformación y de modernización. Y tal Estado era inseparable de un Estado republicano, ya que la República había de ser esencialmente, son sus palabras, un instrumento para el progreso político y la justicia social. Azaña se nos presenta entonces como un pensador político
que enlaza linealmente con la tradición española progresista y liberal, tal como refleja en sus palabras. Y dice: España no ha sido siempre un país inquisitorial, ni un país intolerante, ni un país fanatizado, ni un país atraillado a una locura que algunas veces pudo parecer sublime. No ha sido siempre así, y a lo largo de toda la historia de la España oficial, a lo largo de toda la historia de la España imperial, a lo largo del cortejo de dalmáticas y de armaduras y de estandartes que todavía se ostentan en los emblemas oficiales de España, a lo largo de toda esa teoría de triunfos o de derrotas, de opresiones o de victorias, de persecuciones o de evasiones del suelo nacional, paralelo a todo eso ha habido siempre, durante siglos en España, un arroyuelo murmurante de gentes descontentas, del cual arroyo nosotros venimos y nos hemos convertido en ancho río. Para él, la república que él identifica con el Estado supone la reanudación de esa tradición y supone además, según sus palabras, la última reserva de esperanza que le queda a España de verse bien gobernada y administrada. Pero Azaña, además de ser un relevante pensador, era un político realista y hombre de acción, y sabía que su concepción de la República debía acompañarse de un programa político concreto para conseguir el objetivo de restauración de todas las potencias civilizadoras del pueblo español. Por ello Azaña plantea grandes reformas, que una vez acabadas, habrían cimentado sólidamente el nuevo Estado republicano. Como ejemplo, podemos citar la separación Iglesia-Estado, las autonomías regionales y la reforma militar, además de la reforma de la administración y otras reformas menores que debían servir a tal objetivo. Todas ellas habían de ser promovidas por y desde el Estado, que para él era el impulsor, el creador, el director y el orientador. Las reformas planteadas por Azaña pueden calificarse, sin exageración, como revolucionarias, ya que pretendían una alteración sustancial de la estructura tradicional del Estado que imperaba en España desde la monarquía hispánica del siglo XVI. Se trataba de hacer en España la revolución burguesa que toda Europa había cometido a lo largo del siglo XIX y que en nuestro país no había sido posible a causa de la resistencia de la monarquía y los sectores que aquella representaba y en que se apoyaba. La Iglesia Católica era uno de esos sectores y sobre todo a partir de la restauración canovista se había despojado de toda connotación popular para reafirmar la llamada alianza del trono y el altar de tan negativo resultado para el necesario progreso y educación del país. Era por tanto lógico que Azaña, que pensaba en una república impregnada de un profundo sentido laico, fuese un gran defensor de la separación, que no es persecución, de la Iglesia y el Estado. Porque la Iglesia, además, no solo no se identificaba con las corrientes de progreso de la sociedad española, sino que era un serio obstáculo en aquel momento para su desarrollo integral. Su situación privilegiada, por tanto, debía terminar. Y la cuestión religiosa no habría de traspasar las fronteras de la conciencia de los individuos. Azaña en realidad no pretendía otra cosa, aunque sus enemigos políticos hayan reiterado su imagen de anticlerical, furibundo y apasionado. La cuestión autonómica, el derecho a la autonomía de las regiones, para Azaña se concretaba en la llamada cuestión catalana. Como verán, la historia se repite. Porque Azaña, intelectual, liberal y burgués, como alguna vez se definió, comprendía muy bien a la Cataluña burguesa y europea, tan cercana en todo a la Francia republicana y rusoniana que tanto admiraba. Por ello, se convirtió en el gran valedor de la autonomía de Cataluña, sin aplicar un ápice de la defensa de la unidad española que él entendía de forma muy distinta a la de sus adversarios.
Para él, y son sus palabras, la República Española, siendo unitaria, siendo un régimen nacional para España, ha venido, entre otras cosas, a dar soltura, a libertar los sentimientos y los intereses regionales, contradiciendo y borrando para siempre la opresión del unitarismo anterior, que era una imposición del régimen dinástico. Y aunque para Azaña el problema autonómico se circunscribía a Cataluña y poco o nada más, su doctrina de la autonomía era tan clara y contundente que vale la pena repetirla en estos momentos. Decía Azaña: no se puede entender la autonomía, no se juzgarán jamás con acierto los problemas orgánicos de la autonomía si no nos libramos de una preocupación, que las regiones autónomas, después que tengan la autonomía, no son el extranjero, son España, tan España como lo son hoy, quizá más porque estarán más contentas. No son el extranjero, por consiguiente, no hay que tomar respecto de las regiones autónomas las precauciones, las reservas, las prevenciones que se tomarían con un país extranjero, con el cual acabásemos de ajustar la paz para la defensa de los intereses de los españoles. No es eso. Y además, esta otra cosa, que votadas las autonomías, esta y la de más allá, y creados este y los de más allá gobiernos autónomos, el organismo del gobierno de la región es una parte del Estado español, no es un organismo rival, ni defensivo ni agresivo, sino una parte integrante del Estado de la República Española. Y mientras esto no se comprenda, así no entenderá nadie lo que es la autonomía. Yo creo que, con independencia de la claridad doctrinal, el pensamiento de Azaña contenía una elevada dosis de previsión, ya que la regionalización de los estados será un fenómeno que Europa acometerá después de la Segunda Guerra Mundial y en algunos casos, como el de Italia, basándose en los principios enunciados. Por supuesto, nuestra Constitución actual, la de 1978, también participa de ello, aunque su mala regulación y sobre todo su pésima ejecución han devenido directamente en la disgregación del Estado y la puesta en cuestión de su integridad territorial. Otra de las grandes reformas enunciadas por Azaña fue la reforma militar, que ha sido objeto de diferentes estudios y ensayos, dada su trascendencia y sentido de la anticipación. Ese conjunto de reformas no parece que sean estridentes, sobre todo si se considera que su objetivo primordial era hacer de España un país moderno y libre. Por eso creo que, más que hablar de errores del estadista republicano, sin descartar los errores tácticos que los hubo, es más ajustado a la realidad subrayar la miopía política y la falta de patriotismo de quienes, desde posturas ideológicas muy diferentes, se opusieron hasta la destrucción al proceso modernizador de España. Como es fácil deducir, el proyecto político esbozado se encaminaba a construir un nuevo Estado para transformar España, el Estado republicano. Pero ¿con qué soportes, con qué adhesiones contaba Azaña? En mi opinión, esta es una cuestión capital para comprender en gran medida el desarrollo de los acontecimientos que se fueron sucediendo desde el advenimiento de la República. Porque la empresa era de gran magnitud y los obstáculos a la política modernizadora iban a ser numerosos y de no escasa importancia. Pero también hemos dicho que Azaña era hombre de acción y estaba resuelto a conducir con firmeza el proceso político. Él llegó a la presidencia del Consejo de Ministros en diciembre de 1931 como líder de un pequeño grupo político que tenía 30 diputados, Acción Republicana, en una Cámara de 470, y que por sí solo no podía prestarle la base social necesaria en que apoyar firmemente su política. Tal circunstancia es comprensible, porque el proyecto republicano de Azaña llenaba las expectativas de un sector de la sociedad española, la burguesía de izquierdas, que era cualitativamente importante, pero cuantitativamente poco numeroso. No debe olvidarse que el retraso económico y político habido en España se manifestaba patentemente
en la ausencia de una fuerte burguesía progresista y de una numerosa e ilustrada clase media. Pero esa era una realidad que no podía cambiarse repentinamente. Precisamente el proyecto modernizador pretendía ese cambio y Azaña debía afrontarlo sin remedio. Para ello recurrió a un expediente políticamente revolucionario y heterodoxo en su tiempo, cual era el de una alianza con el socialismo. Las relaciones más o menos cordiales de republicanos y socialistas se remontaban a la segunda década del siglo XX, cuando ambos sectores políticos, excluidos de hecho del régimen de la Restauración, pugnaron al unísono primero por su reforma y luego por su sustitución. No en balde había sido la conjunción republicano-socialista la que había certificado la defunción de la monarquía de Alfonso XIII. Y Azaña, que era conocedor de sus limitadas adhesiones, no podía desaprovechar el apoyo y colaboración del socialismo, porque el Partido Socialista Obrero Español era la fuerza más importante de la izquierda española, que contaba además con el poderoso sindicato de la Unión General de Trabajadores. Los socialistas, justo de recordarlo, aceptaron colaborar lealmente con los republicanos de izquierda con expreso reconocimiento del liderazgo de Manuel Azaña. Este hecho, que debe contrastarse con las importantes resistencias habidas en el Partido Socialista para colaborar con la burguesía, aunque fuese de izquierda, demuestra, en mi opinión, la gran autoridad de que gozaba Azaña en toda la izquierda española. Con esa alianza se ponían las bases de un proyecto político de centroizquierda que hasta el momento ha demostrado ser una de las fórmulas de gobierno más eficaces para consolidar una democracia activa y avanzada. Y es importante destacar este punto en el que Azaña se nos muestra una vez más como adelantado de una práctica política que Europa Occidental utilizó después de la Segunda Guerra Mundial, habiéndose obtenido de ello las más altas cotas de progreso y libertad. Precisamente, la ruptura de tales principios, iniciada en Europa en la década de los años 90 del siglo pasado, después del Tratado de Maastricht, nos ha conducido a la postración actual y a la propia ruina o amenaza del proyecto europeo. No obstante, para situar la alianza en sus justos términos, conviene subrayar que la realidad social del país era de una injusticia atroz y que las clases obreras tenían enormes expectativas y deseos de cambios radicales. Por su parte, el Partido Socialista sufría el hostigamiento permanente del anarquismo y de su sindicato, la CNT, lo que tensionaba casi hasta el desgarro las relaciones internas de los propios socialistas. En un contexto así, se podrán explicar mejor sucesos posteriores y también, por qué no decirlo, el reparto de responsabilidades en la tragedia final. Azaña entonces formó gobierno con los socialistas y durante ese bienio, del 31 al 33, se aprobó la Constitución, que se inspiraba en las constituciones más progresistas de entonces y que recogía, lógicamente, los fundamentos del proyecto modernizador. Derechos individuales, autonomía de los municipios y de las regiones, separación de la Iglesia y el Estado, soberanía popular residente únicamente en las Cortes, función social de la propiedad y consideración especial de la educación y la cultura. Este último aspecto era esencialmente apreciado por Azaña y en general por toda la izquierda, porque en él se cifraba la esperanza de la consolidación y permanencia de una república gobernada con libertad y humanidad. Por ello, el impulso dado a la escuela figura entre las grandes conquistas del régimen en su primer andadura. En el primer bienio se construyeron en España tantas escuelas como durante todo el régimen de la Restauración. Las leyes que desarrollaban la Constitución fueron puestas en marcha con cierta rapidez, porque las esperanzas y deseos de cambio eran muy importantes, y no convenía a la República frustrar el grado de adhesión con que contaba entre los ciudadanos.
En este sentido nos encontramos con una Azaña muy resuelto, como correspondía a su calificativo de hombre de acción, que por tener muy maduradas las decisiones que había de tomar, pudo imprimirles la celeridad necesaria. Debemos recordar que Azaña había pensado durante 30 años qué tenía que hacer si alguna vez le correspondía gobernar. Su programa estaba pues elaborado a conciencia para evitar el azar y la improvisación, muy diferente de lo que vivimos y padecemos ahora. La acción transformadora se manifestó especialmente en las leyes que desarrollaban las garantías ciudadanas y las libertades fundamentales, la política militar que el propio Azaña dirigió desde el Ministerio de la Guerra y la política social que tuvo un contenido claramente avanzado. Entre los proyectos legislativos más importantes del bienio destacan, en mi opinión, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Reforma Agraria. El primero puede considerarse un éxito de la República y especialmente de Manuel Azaña, que había sido su gran defensor en el Parlamento, porque fue en el Parlamento donde se discutió y aprobó el Estatuto de Autonomía, para que quedase claro, primero, dónde residía la soberanía popular, y segundo, que el Estatuto era una ley de la República y no había lugar, por tanto, a ninguna interpretación competitiva o disgregadora. Yo me pregunto, ¿qué diría Azaña ante la situación actual de España? Yo creo que no es pecar de falta de objetividad subrayar en este punto la seriedad y el patriotismo con el que la República condujo la cuestión autonómica, y que carecen de fundamento, en mi opinión, las reiteradas acusaciones de separatismo vertidas sobre la República y el propio presidente Azaña, que eso sí, ha sido el gobernante español de este último siglo más admirado y querido en Cataluña. La ley de reforma agraria obedecía a la necesidad de cambiar la situación del campo español, una situación inquietante que había arrojado regiones enteras en brazos de la ideología anarquista y que amenazaba la estabilidad de la propia República. Porque la estructura de la propiedad de la tierra en España se fundamentaba en dos situaciones radicalmente distintas, que impedían su modernización y además el progreso del sector agrario. Por una parte, el latifundismo, con propietarios generalmente absentistas que descuidaban hasta límites intolerables el cultivo de sus tierras. Y por otra parte, los minifundios que por su atomización impedían la obtención de los rendimientos adecuados y mantenían a sus propietarios en la pobreza. Pero la ley, sin embargo, no llenó las expectativas que suscitó, quizá porque fuesen desmesuradas, teniendo en cuenta la complejidad del tema y el respeto consagrado constitucionalmente a la propiedad privada. Las indemnizaciones previstas en la ley y los plazos establecidos para su aplicación dilataban excesivamente el tiempo de la reforma, y ello inquietaba más que pacificaba a sus presuntos beneficiarios. El propio Azaña nunca trató con excesiva profundidad el tema. La verdad es que no sabemos si por escepticismo acerca de su resolución final o por su interés en las otras reformas que él estimaba más hacederas y quizá menos costosas políticamente. Solamente hizo valer su gran influencia en favor de la ley como respuesta inmediata al levantamiento de Sanjurjo del 10 de agosto de 1931. A pesar de todo, yo creo que debe subrayarse como hecho positivo el propósito de afrontar por vez primera el problema agrario que hasta entonces había sido ignorado por los poderes públicos. Yo creo que en este punto de desarrollo del gobierno de Azaña hay que hacer una referencia, aunque sea leve, a cuál era la situación internacional, porque era un contexto en el que se estaba forjando la joven República Española. Desde 1929, el mundo estaba sumido en una grave crisis económica que había quebrado de forma irreversible el modelo económico predominante desde mediados del siglo XIX, que se inspiraba fundamentalmente en las doctrinas del liberalismo clásico, el Estado frío y neutral, sin intervención en la vida económica. Frente a ese modelo, la Revolución Soviética, que triunfó en Rusia en 1917, había impuesto la concepción opuesta.
el Estado como único protagonista de la economía y de la política, es decir, una concepción totalitaria, anuladora de la libertad. Las democracias parlamentarias europeas se encontraron por una parte con la amenaza del modelo colectivista soviético y por otra con una crisis económica a la que las doctrinas clásicas no tenían respuesta. Ello condujo a Europa a la inestabilidad y la pérdida de fe en el futuro. El paro se elevó y la insatisfacción era cada vez mayor entre los ciudadanos. El terreno estaba abonado para que fructificasen en él toda clase de aventuras y tesis políticas mesiánicas y disparatadas. Así se explicaba que el fascismo, que a comienzos de los años 20 había acabado con la democracia parlamentaria italiana, aprovechando la frustración de Italia ante el poco partido obtenido de los resultados de la Primera Guerra Mundial, se convirtiese en un modelo a imitar por grupos más o menos numerosos en los países europeos. En Alemania, la República de Weimar fue liquidada por el acceso de Hitler y sus nacionalsocialistas al poder en enero de 1933, con lo que la amenaza del totalitarismo se convirtió en un problema para los regímenes democráticos de Inglaterra, Francia y España, y para las restantes democracias parlamentarias europeas. Yo creo que con este breve apunte internacional lo que se trata es de poner de manifiesto que las fuerzas de la derecha tradicional, que en España se empleaban activamente contra la República y denostaban y vilipendiaban a Azaña por considerarlo un traidor a la burguesía, tenían a su favor la corriente totalitaria que se nutría de la crisis económica y la decepción de los ciudadanos. Azaña, hostigado por la derecha que impulsó la sublevación de Sanjurjo en agosto de 1932 y por los anarquistas que estimulaban constantes brotes revolucionarios, dimitió de la presidencia del Consejo de Ministros en septiembre de 1933. Y es de sobra conocido que las elecciones convocadas entonces fueron ganadas por las fuerzas de la derecha, beneficiadas en gran medida de la ruptura de la conjunción republicano-socialista, a pesar de las advertencias de Azaña, que era un convencido de la dificultad de una política de progreso para España sin la existencia de la alianza de centro-izquierda. Visión que procedía de un riguroso análisis de la realidad española que yo creo que conserva su vigencia en los aspectos fundamentales, lo que ratifica la seriedad de los planteamientos políticos del pensador republicano. Yo creo que no es este el momento de tratar el llamado bienio negro, que así se conoció la etapa de gobierno de la derecha, porque nuestro tema es la modernización de España propugnada por Azaña, y de acuerdo con sus propias tesis, eso debía acometerse fundamentalmente desde el poder, que él ya no tenía. Baste decir que en lo sustancial la política de la derecha española se esforzó en desmontar la construcción legislativa del bienio reformador y, aprovechando la aventura revolucionaria de octubre de 1934, tratar de hundir políticamente a Manuel Azaña. Pero en este punto consiguió todo lo contrario, como se verá. Azaña fue encarcelado y acusado por el gobierno de instigar el movimiento revolucionario, que es justo lo contrario de lo que había hecho. Él intentó disuadir a los dirigentes socialistas y a los responsables de la Generalidad de Cataluña de las propuestas revolucionarias. Sus palabras al socialista Fernando de los Ríos así lo atestiguan. Y decía: los sentimientos de las masas pueden ser cambiados o encauzados, y ese es el deber de los jefes, los cuales no deben ponerse al servicio de aquellas cuando íntimamente están convencidos de que pretenden un disparate. Hay obligación de decirlo así, aunque se pierda la popularidad, y cuando no pueda remediarse de otro modo, se abandona el puesto. Una derrota electoral y sus desastrosas consecuencias debe repararse en el mismo terreno. Se habían cometido muchos errores, subsanables en lo venidero, pero el error de promover una insurrección llamada al fracaso no sería ya subsanable y pondría a la República y a España en trances de perdición. Estas fueron sus palabras.
Por tanto, la lucidez y la beta del estadista inspiran esos párrafos, no obstante lo cual fue víctima de una persecución como no se ha conocido otra análoga hasta que finalmente obtuvo el sobreseimiento de su causa. En la primavera de 1935 se intuía que a no tardar habría nuevas elecciones, porque era cada vez más manifiesta la incapacidad política del gobierno para dar respuesta creadora a los graves problemas españoles. Una política tan burdamente conservadora como la que se practicaba solo contribuía a la exasperación de grandes sectores del país. La situación no podría prolongarse y Manuel Azaña, en mayo de 1935, se lanzó con la resolución que era habitual a una importante campaña política y preelectoral bajo el lema de la recuperación de la República. Y fue un lema acertado, porque aquel Estado progresista y justo que se había empezado a construir en 1931 había devenido en una situación donde la mediocridad era el principio conductor y la incapacidad era la cualidad más notable de los gobernantes. El propio Azaña llegó a decir: en algunos problemas os confieso que, posponiendo un poco mi espíritu político y mi posición de partido, lamento a veces su ineptitud más que su derechismo. Ese era el estado en el que se encontraba la República. La campaña de 1935, con los famosos discursos en campo abierto, reafirmó con mayor intensidad que en la primera época republicana el liderazgo de Manuel Azaña en la izquierda española. Esta circunstancia fue la que permitió la unidad electoral para evitar un descalabro como el de las anteriores elecciones. La difícil situación interna de España y la crisis política europea provocaron el que ese pacto abarcase a toda la izquierda, incluido el Partido Comunista, aunque el verdadero objetivo de Azaña era resucitar la conjunción republicano-socialista para enlazar con la política del primer bien. El Frente Popular, que así fue llamado el pacto electoral, se concluyó en enero de 1936 de cara a las elecciones de febrero de ese año. Azaña estaba convencido de lo que los españoles y sobre todo los republicanos se jugaban en esas elecciones. Por eso, en uno de sus discursos en campo abierto, dijo: el aliento para esta obra tiene que venir directamente de la voluntad popular a sus ejecutores. Organizada y disciplinada esa voluntad popular en las formas de la democracia. Nosotros somos parte de las fuerzas que combaten por la democracia. Toda Europa hoy es un campo de batalla entre la democracia y sus enemigos, y España no se exceptúa. Vosotros tenéis que escoger entre democracia, con todas sus menguas, con todas sus fallas, con todas sus equivocaciones o errores, o la tiranía con todos sus horrores. No hay opción, la nuestra está hecha. En España se habla frívolamente, vanidosamente de dictadura. Nosotros la repugnamos no solo por doctrina, sino por experiencia y por buen sentido. Y de experiencia los españoles tenemos alguna en este particular. La dictadura es una consecuencia o una manifestación política de la intolerancia. Su motor es el fanatismo y su medio de acción la violencia física. La dictadura conduce a la guerra y allana los caminos de la revolución en contra de aquello mismo que la dictadura se propone defender. Entontece a los pueblos o los enloquece. Y antes de todo en la vida, incluso antes que el régimen político, es la libertad de juicio y de independencia de espíritu a la que nosotros no estamos dispuestos a renunciar. El 16 de febrero de 1936, el presidente del Consejo de Ministros, señor Portela Valladares, confirma la victoria del Frente Popular. Se inician inmediatamente manifestaciones exigiendo la libertad de los presos políticos y cunde el temor a un desbordamiento de la situación que el gobierno se siente incapaz de dominar. En estas circunstancias, y sin esperar siquiera la constitución de las nuevas Cortes, Azaña es encargado de formar gobierno. Como él diría, había que segar el trigo en verde. Y debía además contar con la inhibición de los socialistas, quienes profundamente divididos rehusaron formar parte del Consejo de Ministros. Así empezaba una nueva etapa que tantas esperanzas había suscitado.
La resolución y la autoridad de Azaña le convirtieron en el fiel de la balanza, y hasta las fuerzas de la derecha confiaron en él como político idóneo para evitar el caos. Adoptó medidas rápidas para otorgar la amnistía, restaurar el Estatuto de Cataluña y la Ley de Reforma Agraria, de forma que cuando se constituyeron las Cortes en abril de 1936 se habían cumplido los primeros objetivos. En paralelo, tranquilizó los ánimos de los representantes de la derecha, pareciendo que a duras penas podría encauzarse a la situación. Pero una vez constituidas las Cortes, se planteó, a mi juicio, con notoria inoportunidad, la destitución del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, a quien la izquierda victoriosa, fundamentalmente el Partido Socialista, hacía responsable de los estragos causados proponiendo para sustituirlo a don Manuel Azaña. El 8 de mayo fue elegido presidente de la República, llegando así a la más alta magistratura del Estado, que con tanto vigor e ilusión había contribuido a crear, justo en el momento en que iba a ser destruido. La elevación de Azaña a la presidencia de la República dejó el gobierno en manos débiles, ya que el socialismo se inhibió nuevamente y el clima político se fue enrareciendo cada vez más hasta culminar con la sublevación militar del 18 de julio de 1936. El presidente Azaña fue consciente desde el primer momento que la República estaba perdida, pero por coherencia política y tal vez por sentirse en parte responsable del error que supuso la destitución de Alcalá Zamora, se mantuvo en el cargo en medio de una creciente soledad política. Tuvo que presidir el fracaso del empeño de modernizar España. Una vez más, en la historia española, la tradición progresista, ese arroyuelo murmurante de gentes descontentas, fue lanzada a las tinieblas de la muerte y la persecución por la intransigencia dogmática de los poderosos y el extremismo frívolo de algunos de sus oponentes. Todavía tuvo tiempo de hacer, en los años difíciles de la guerra, discursos que rezumaban deseos de concordia, llamamientos a la paz, la piedad y el perdón, y confesiones de un infinito dolor, como cuando en su discurso ante las Cortes reunidas en Valencia el 21 de enero de 1937 dice: "Y cuando vuestro primer magistrado erija el trofeo de la victoria, su corazón de español se romperá y nunca se sabrá quién ha sufrido más por la libertad de España". La tragedia española cegó la vida del presidente Azaña, que murió en el destierro en su querida Francia el 13 de noviembre de 1940. La verdad que es un signo desgraciado de nuestro país y demostrativo de nuestra atormentada historia, que de los 4 jefes de Estado fallecidos en el siglo XX, 3 murieron en el destierro: Alfonso XIII, Alcalá Zamora y el propio Manuel Azaña. En fin, ya termino. Solo señalar que desde nuestra perspectiva, Azaña se presenta como un símbolo valioso, por lo menos para algunos, de liberalismo y democracia en la Europa dominada por el avance totalitario, y como defensor de una joven república parlamentaria y modernizadora en una España arrojada por la crisis económica, el analfabetismo y los dogmatismos de todo signo. Pero su ideario y hacer políticos, que entonces se truncaron trágicamente, no solo no han perdido su vigencia, sino que pueden ser paradigma para quienes crean en la necesidad de trabajar con firmeza en pro del reforzamiento del ideal democrático como una única vía de libertad y progreso para superar la crisis española y el colapso evidente del régimen de la transición. Muchas gracias. Bien, ahora empezamos el clásico coloquio. Si tomaré palabras. Muy bien. Pues, sí. Muy bien, pues empiece usted. ¿Yo? Sí. Buenas tardes, Juan Manuel y compañía. Enhorabuena. Pero yo tengo una duda
considerar como presupuestos básicos de convivencia las reglas democráticas, liberales y humanistas, renunciando expresamente a la violencia. Estas son imposiciones que yo democráticamente no creo que puedan ser valoradas en su expresión total, porque, vamos a ver, yo pienso en una república democrática, pero en una república liberal nunca en mi vida había pensado en una república liberal. Ha existido una república socialista, han existido varias repúblicas, pero una república liberal yo no la concibo y no sé cómo funciona, la verdad. Ahora, yo estaría por una república democrática, eso sí. Pero una república liberal, yo los liberales la verdad que lo siento mucho, pero no les tengo muchísima simpatía al liberalismo. Si usted me puede aclarar un poco esto, porque tengo un lío mental que no me aclara. Sí, yo en alguna forma... Detrás de usted. Sí, yo en primer lugar quería felicitar al señor Muela, porque la verdad es que ha hecho una disertación magnífica sobre la trayectoria de don Manuel Azaña, una de las figuras políticas más eminentes y más prestigiosas de la historia de España. Entonces yo me pregunto, y me gustaría que insistiera sobre este aspecto, si el mensaje de Manuel Azaña se podría aplicar ahora, él lo ha dicho, pero quería que lo desarrollara un poco más, en esta época en que, bueno, todo el Estado está absolutamente destruido, como el señor Villamayer se ha encargado de decir, ¿no? Entonces estamos en una situación tal que yo considero necesario que se imponga, se implante una república con todo lo que se supone, un Estado republicano subyacente a todo el andamiaje institucional, ¿no? Y en ese sentido habría que aunar todas las fuerzas que estuvieran en esa dirección, que apostaran. Y ahí liberales progresistas, liberales igualitarios, socialistas democráticos y cualquier otra ideología progresista que contribuyera precisamente a construir una república liberal democrática o, digamos, radical socialista en el sentido tradicional del término, ¿no? En este sentido, claro, Manuel Azaña en su momento no era un republicano tradicional, no era un republicano histórico. Como se ha encargado de decir el señor Muelano, era un reformista. Y de pronto, a base, bueno, no de pronto, sino de una larga reflexión sobre los males de España, llega al republicanismo. Pero llega al republicanismo no tanto por la tradición histórica del republicanismo español, perdida en federalismos y cantonalismos y todo lo demás, sino porque va a Francia y en Francia observa cómo funcionan las instituciones del Estado republicano. Entonces ve cómo se plasman los ideales tradicionales del republicanismo: libertad, igualdad y fraternidad. Entonces eso lo incluye en su programa político y crea un partido. Es él el que promueve un partido político que es Acción, primero se llamó Acción Política y luego decididamente Acción Republicana. Luego se insertó en una alianza republicana mucho más amplia y luego cuando llegó al poder pues se valió del apoyo del ala moderada del socialismo y también del Partido Republicano Radical Socialista, otra pieza que convendría en su momento estudiar, ¿no? Entonces, la pregunta es, en esta situación actual, al margen de los sentimientos republicanos, vagamente republicanos, porque el republicanismo ha sido aplastado en España en los últimos años, bueno, en los últimos, digamos, 100 años, entonces habría que ver si es necesario para, digamos, regenerar la vida política del país, la actuación de un partido netamente republicano, específicamente republicano, no digamos, veleidades republicanas en las bases de determinados partidos progresistas, ¿no? O autodenominados progresistas, ¿no? Entonces la pregunta es, concretamente, ¿considera el señor Muela que es necesario la construcción de un partido auténtica y genuinamente republicano en España? Sí. Yo también felicito al señor Muela por su disertación tan completa y tan clara. Querría hacerle tres apuntes breves. Que Azaña era liberal lo demostró en su vida, por ejemplo, haciendo oposiciones al cuerpo de letrados de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que era una cosa. Y lo curioso
curioso es que los liberales generalmente han derivado más bien hacia la derecha en casi todos los países más que hacia la izquierda. Por ejemplo, yo creo que también era liberal el don Niceto Alcalá Zamora, también era liberal Lerroux, y fíjense ustedes, cuando Companys declaró la independencia de Cataluña, Lerroux no lo dudó, mandó al ejército, además al frente de un general catalán, del general Batet, para sofocar aquella independencia que duró 24 horas. Y ya termino, hay una cosa curiosa, es lo de la reforma agraria. Es una pena que no triunfase porque estaba inspirada en la función social de la propiedad que se había divulgado fundamentalmente en México con la revolución de Zapata y todo esto, función social de la propiedad, es decir, que la propiedad no tenía que desarrollarse exclusivamente en beneficio del propietario, que tenía que tener una proyección en favor de la sociedad. Y claro, en aquellos tiempos en que en España había mucha gente que no podía comprarse zapatos, que vivían de alpargatas, es una pena que aquello no triunfase. Bueno, nada más, muchas gracias. Sí, gracias, Manuel. Me gusta esta fotografía sentida y muy respetable. Por favor, Manuel eleve usted el Azaña, tono de voz. Manuel Azaña, indudablemente usted mismo lo avanzó, tuvo que tener sus errores y sus virtudes. Claro, este hombre, gran español, nacido en la calle de la Imagen, con un convento a cada lado, otro enfrente y el huerto del obispo detrás, pues claro, salió lo que salió. Pero en fin, nunca se ha hablado, ahora que estamos con estos años, hay una personalidad que son los Machados. Quizá los Machados fueron el vehículo para que Azaña se metiera en estas lides de la política. Yo lo veo así y así lo conozco. Indudablemente él también sabía, Azaña, que la muerte, el asesinato de la Segunda República era una muerte anunciada. Pero quiero avanzar y adelantar que si bien la República nace el 14 de abril de 31, el mismísimo 14 de abril de 31 ya no digo tanto la sublevación, pero sí el hostigamiento y la persecución, no me llega la palabra ahora mismo, la confabulación, en fin, por acabar con ese sueño, el sueño de nuestros padres, de nuestros abuelos, ya el 14 de abril está ahí. Y eso hay que recalcarlo. El día que en España un partido, sea el que sea, quiera decir, porque nos robaron hasta el idioma, para los que peinamos cana, decir república era decir desorden. Había palabras incluso feísimas. Brigadista, ahora, hace muy poquito tiempo, después de la tragedia de esos bomberos en Cuenca, ya brigadista ya es una palabra sana. Brigadista es el que va a apagar un fuego, el que va a salvar vida, pero brigadista en el franquismo, que fue el gran culpable. Bueno, ya hablamos del franquismo, pues, miren, el nazismo y el fascismo fueron vencidos, condenados, castigados, prohibidos en Europa. Desde Noruega hasta Grecia, bueno, lo de allá en Japón fue cosa de Macar, pero desde Noruega hasta Grecia, aquellos jueces títeres de aquellos gobiernos, en Noruega, aquel general que se los montó, fusilado de espalda. Los jueces fueron ahorcados. Le ruego que no nos dé usted una conferencia, no sea vengativo. Quiero decir más. La Segunda República, el día que un partido quiera hablar de esa Segunda República vilmente asesinada, que no tuvo culpa de nada, porque si es verdad que alguna monja, algún cura le pasó algo a partir del 36, miles y miles y miles de españoles les pasó también cosas horribles y espantosas, y eso fue la sublevación militar. Por favor, que los libros de historia de España no hablen de guerra civil, hablen de sublevación militar, de movimiento nacional, de cruzada, de lo que sea, pero nunca hablen de guerra civil. Guerra incivil, no guerra civil. Muchas gracias. Sublevación militar asesina. Entraban
matando y se marchaban asesinando. Entraban matando y se marchaban asesinando. El día que un partido hable de aquel sueño como Dios manda, ese partido se llevará todos mis votos y todo mi apoyo. Tengo Ese usted caridad. Ese es el día. Hable usted, sí, ya. Vale, bueno. Pues felicitar al conferenciante y decir que yo he sido un gran admirador de Azaña y supongo que lo sigo siendo, tanto de Azaña de acción como de la Azaña pues, amargo y triste un poco por el devenir de estos acontecimientos que creo que tanto mérito tiene ser un hombre de acción al servicio del progreso y la justicia social como ser capaz de hacer esas reflexiones en momentos particularmente amargos. Bueno, yo simplemente quería trasladar una pregunta en el sentido de que cosas que tuvieron una importancia crucial en aquella época, como la cuestión catalana o la cuestión española, depende de cómo se mire, y la forma un poco de entender los españoles la confrontación política, creo que son temas que se vuelven a reproducir con una gran dosis de actualidad. Entonces, creo que no sé qué nos pasa, y esto es una reflexión que me gustaría poderla compartir con el conferenciante, no sé qué nos pasa pues a los españoles que no somos capaces de hacer de la confrontación en libertad de las diferencias pues una gran palanca, ¿vale?, para construir un futuro en progreso y de justicia social, que era lo que propugnaba Azaña. Y esto es una situación que en este momento pues yo particularmente vivo y padezco con una cierta amargura, y me gustaría un poco compartir alguna reflexión al respecto. Bueno, voy a procurar ser breve en la respuesta. Bueno, en cuanto a lo primero que decía este señor sobre lo que dice la revista del CIERE en cuanto a los principios que inspiran el CIERE, estamos hablando de los principios que inspiran una asociación que se fundamenta en los principios liberal-democráticos y republicanos. Eso en absoluto quiere decir que la república tenga que ser liberal o socialista o lo que sea. Sencillamente es una asociación que se fundamenta en esos principios y exige que todo aquel que quiera formar parte de ella pues, participe de esos principios y renuncie expresamente a la violencia. Yo creo que, en resumen, es una manifestación del sentido democrático que ha inspirado tradicionalmente al republicanismo español, que confusamente o interesadamente se la ha tratado de identificar con movimientos marginales o de signo totalitario. Eso es una falsedad que históricamente yo creo que se puede demostrar. Lo que pasa es que contra la propaganda es muy difícil luchar. Eso en cuanto a los principios. Luego, la vigencia de Azaña y su proyecto en estos momentos. Yo estoy convencido de la vigencia de ese proyecto en el momento actual de España, no solo en el momento actual de España. Cuando yo escribí el ensayo sobre el proyecto de Estado de Azaña, que ya se remonta a los años 80 y tantos del siglo pasado, ya era un convencido de eso, de que en ese momento y en estos momentos, precisamente las graves carencias que tuvo Azaña para poder ejecutar su proyecto, que bueno, he procurado sintetizarlas, la situación internacional y la propia situación dramática del país y la falta de apoyos políticos y sociales significativos para llevar a cabo su proyecto. Eso en parte se ve ahora, o se veía facilitado porque, hombre, el gran cambio social de España desde los años 60 del pasado siglo fue la conformación y creación de las clases medias. Las clases medias siempre han sido un fundamento básico de estabilidad y el germen para hacer posible el desarrollo de un proyecto democrático. ¿Qué ha ocurrido? Pues que teníamos las bases y teníamos las posibilidades, pero para desgracia de todos nosotros, pues no ha sido así. Lo que hemos sufrido, en mi opinión, ha sido una estafa colosal en términos democráticos. Y estamos recogiendo ahora los frutos de esa estafa. Porque esto que está ocurriendo en España no es que ha caído de repente del cielo o de la luna
o de la crisis financiera internacional de 2008. Aunque esa crisis no hubiera estallado, España llevaba en su seno el germen del fracaso político al que estamos asistiendo, el fracaso político y el desmoronamiento institucional. Quiero decir con eso que cualquier proyecto para salir de esa situación tiene que tener presente en gran medida proyectos como el de Azaña y como otros parecidos a él para encauzar el país en una dirección distinta. Ahora, la cuestión capital es ¿quién está en estos momentos o quiénes están en estos momentos dispuestos a capitanear un proceso de esa naturaleza? Pues la verdad es que es una pregunta que queda sobre la mesa porque ni siquiera determinados partidos que han surgido recientemente y que en teoría no parecían deber nada al régimen de la transición, pues se resisten a levantar esa bandera. Se habla de reformas, de que vamos a reformar la ley electoral, que vamos a hacer la reforma de no sé qué, pero nadie afronta, en mi opinión, el problema fundamental, y es que muchas veces es más fácil construir que tratar de rehabilitar un edificio en ruinas. Y desgraciadamente el sistema político español actual es un edificio en ruinas, que no tiene autenticidad democrática y que por tanto está sostenido pues entre las inercias del poder, que son muy importantes, y la apatía de la sociedad. Y esa es la situación actual. Que un proyecto como el de Azaña o parecido sería, creo yo, ilusionante, sobre todo para determinados sectores sociales españoles, yo no tengo ninguna duda. La cuestión es cómo se pone en funcionamiento. Por supuesto, el funcionamiento tradicional es la creación de un partido político o una organización que lo promueva. Pero hasta eso tiene enormes dificultades, porque en una sociedad moderna como esta, la creación de un partido político que tenga la enemiga del poder y que no cuente con respaldos materiales e institucionales significativos, está condenada al fracaso. Pero bueno, esa es mi opinión. Y luego, en cuanto a lo de los liberales, bueno, pues cuando este señor exponía que eran liberales tanto unos como otros, eso demuestra que el liberalismo como doctrina raíz de lo que ha sido el Estado liberal y incluso el Estado mixto de la economía mixta de después de la Segunda Guerra Mundial, el entroncamiento con las raíces liberales, bueno, pues para mí no es un signo negativo el que fuera liberal Azaña o fuera liberal Alcalá Zamora o el propio Lerroux. Para mí es un símbolo de la riqueza del liberalismo. Y hay algo importante en lo que se ha señalado en relación con lo que ocurrió en Cataluña en el 34. Que el liberalismo nunca ha jurado del Estado, el liberalismo español. Porque los liberales españoles siempre han tenido claro desde la Constitución de Cádiz que un país como el nuestro necesitaba un Estado respetado y como instrumento de transformación del país. Y desgraciadamente esa es otra de las cosas que hemos perdido, porque hoy hablar del Estado en España, bueno, pues que suena casi a insulto para determinada gente. Luego, en cuanto a la hostilidad con la República, bueno, yo creo que eso parece claro que la República llegó en unas circunstancias especialísimas, que había una gran hostilidad hacia ella, y bueno, la hostilidad hacia la República, la inexperiencia y quizá la falta de templanza en algunos momentos de los gobernantes republicanos, entre todos, pues condujeron a un fracaso histórico como fue el de la Segunda República Española. Yo creo que efectivamente la sublevación militar fue determinante, pero claro, a posteriori resulta a veces fácil enjuiciar las situaciones de entonces. Si no se hubiera producido la situación, la sublevación militar, la República en aquellos momentos tenía unas amenazas de tal calibre, que sin la participación activa del Partido Socialista en el gobierno para hacer posible la ejecución de las políticas reformadoras, la República
hubiera sido condenada al fracaso. Es decir, para mí, la inhibición del Partido Socialista, que era el grupo más importante del Frente Popular, que ganó las elecciones en el año 36, y se negó a formar parte del gobierno después de ganar las elecciones, y dejó a los republicanos con la única responsabilidad del gobierno, a partir de ese momento se sentenció el porvenir de la República. Esa es mi opinión, ¿eh? Que lo único que hizo acelerarlo fue efectivamente el levantamiento militar. No sabemos qué hubiera sucedido si no se hubiera producido el levantamiento, pero para mí es un dato crucial la falta de solidaridad del Partido Socialista en relación con el proyecto republicano. Un momento, los errores. Un hombre que había visto la Primera Guerra Mundial, los horrores de la Guerra Mundial, él como comunista, este hombre pone a Francisco Franco en la Academia de Zaragoza. Pero andando el tiempo, me pone a los generales en Canarias, Mamola en Navarra, como si no existieran aviones y trenes. Pero, bien, es que todavía no, pero perdón, es que todavía no hemos terminado. De Canarias, como si no hubiera aviones. Perdón, es que todavía que no hemos terminado todavía. Encerrado, que los carroñeros estaban dispuestos a traerse la cabeza de Azaña, si no es por una bandera de México, protegiendo aquel cuerpo. Bien. El Montauban. Yo precisamente he terminado mi exposición cuando el Estado que propugnaba Azaña empieza a ser destruido. Habrá otro momento en el que se pueda hablar de las consecuencias de esa destrucción, pero en este momento estamos hablando de un proyecto político y del intento... Sí, pero en este momento el tema que nos ha traído hoy aquí es, en la medida de lo posible, hablar de un proyecto político y de cómo se inicia y se intenta su ejecución, y extraer de eso las posibilidades de su adecuación en este momento crítico de España. Esa es la cuestión. Para hablar de la guerra y de las consecuencias de la guerra, lógicamente habrá otras ocasiones. Y si me permiten, pues paso a las reflexiones que hacía otro señor sobre cómo es posible que un siglo después se sigan reiterando algunos de los problemas españoles que estuvieron en el epicentro de los fracasos anteriores. Concretamente, la cuestión catalana. La cuestión catalana, yo por supuesto la he citado porque formaba parte del tronco fundamental del proyecto de Azaña. La cuestión catalana estuvo en el epicentro del hundimiento del régimen de la Restauración, de la monarquía de Alfonso XIII. Y la cuestión catalana estuvo en el epicentro porque la cuestión catalana no supo ser atendida por parte de los gobernantes de la Restauración. Cataluña, desde principios del siglo XX, fundamentalmente finales del siglo XIX, con las bases de Manresa, que son cuando el nacionalismo catalán toma auge y adopta iniciativas, desde principios del siglo XX Cataluña está pidiendo ser considerada como algo que requería atención. Y no debemos dudar de que Cataluña es una región muy importante de España y que en aquel momento lo era todavía más. A lo largo de la crisis de la monarquía de Alfonso XIII, porque hay que tener presente que la monarquía de Alfonso XIII prácticamente está en crisis desde la llegada a la mayoría de edad del rey, desde 1903, toda la retahíla de situaciones políticas en España se derivan de la propia crisis del régimen de la Restauración. Y en esa crisis se formaban las guerras marroquíes, la situación social, la cuestión catalana era una cuestión capital. Y de hecho son los catalanes los que firman el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930, junto con los republicanos y algunas personalidades socialistas, para tratar de vertebrar su situación en la República Española. Esa es una de las razones de que Azaña insistiera
en darle salida a la cuestión catalana. Y a mi juicio procuró darle la salida más razonable para defender la unidad del país y atender las reclamaciones catalanas. Que luego, hay que decirlo, los nacionalistas catalanes no fueron leales con la República y terminaron por participar activamente, bueno, en su crisis final. Esa es la realidad histórica. Se podrá estar o no de acuerdo, pero la realidad histórica es que ese intento de atender los deseos de Cataluña, de dotarla de un régimen autonómico singular, porque la República no estimuló la creación de autonomías como ha sucedido con la Constitución del 78. La República en realidad otorgó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y probablemente, si no se hubiera producido el levantamiento militar, ni siquiera hubiera habido el Estatuto del País Vasco. El Estatuto del País Vasco se aprobó precisamente cuando se produjo la sublevación militar para que el País Vasco se mantuviera fiel a la República. Quiero decir que los gobernantes republicanos hubo unos debates enormes en el seno de las Cortes Constituyentes porque ya venían curados de la situación que había creado el federalismo, el fracaso de la Primera República, el cantonalismo, y por tanto se arbitró una fórmula que fue la llamada fórmula del Estado integral y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las regiones. Pero el derecho a la autonomía de las regiones que consagraba la Constitución republicana, en el pensamiento de los gobernantes republicanos, solo se refería a Cataluña. Claro, ahora se podría decir, bueno, ¿y eso por qué lo sabe usted? No, yo no lo sé. Lo único que digo es que en los años que duró la República no aparecieron más regiones autónomas, excepto cuando se produjo la sublevación. Y sin embargo, en el caso que ahora vivimos y sufrimos, pues las regiones autónomas surgieron como esporas y fueron estimuladas desde el poder, cosa que entonces no sucedió. Pero quiero decir que ahora se repite de nuevo la cuestión catalana como otro de los factores que contribuyen al debilitamiento o a la ruptura del estado de la transición. Yo creo, en este caso, que la cuestión catalana, tal como se está repitiendo en estos momentos, es producto de dos cosas que entonces no habían sucedido. Una de ellas es la abdicación del propio Estado desde su creación. El Estado, me refiero al Estado de la transición, la monarquía parlamentaria, ha abdicado a lo largo de las últimas décadas de su papel, sencillamente. Ha ido abdicando, los sucesivos gobiernos nacionales no han ejercido las funciones que les corresponden y se ha estimulado, cosa que a mí me parece que ha sido un grave error, un sentimiento centrífugo en todo el país, no solo en Cataluña. Cataluña, el País Vasco y el resto de España. Hay un sentido de emulación porque en España tenemos una tradición que cuando vemos que el Estado es débil, predomina lo céntrico. Pero ahora, ¿qué sucede? Pues que se reproduce la cuestión catalana. No es que se reproduzca, es que la cuestión catalana es consecuencia de 30 años de preparación de un proyecto político, que es el que se ha preparado en Cataluña. ¿Y por qué surge de una forma estridente ahora? Bueno, porque actúa como catalizador de esa cuestión la crisis económica. Esa es mi opinión. La crisis económica actúa como catalizador de algo que estaba ya preparándose en Cataluña, pero que probablemente está adquiriendo una dimensión mayor como consecuencia de la crisis. Por eso yo digo, no quiero extenderme, cuando con motivo de la crisis general europea se dice, no, es que están surgiendo movimientos antisistema o rupturistas. A mí no me gusta hablar de movimientos antisistema porque todo lo que se manifieste en términos democráticos pues forma parte de lo que es el juego democrático. Pero quiero decir que cuando se insiste, no, es que aparecen movimientos en Francia, en Italia, en Austria, en otros países, pero aquí no tenemos nada de eso. Pues aquí sí tenemos algo de eso. Aquí tenemos una manifestación singularísima, que es la vía española para la ruptura, que es lo que está sucediendo en Cataluña. Y que desde luego, en estos momentos, es
el reto político de mayor importancia, no solo que tiene el Estado español, sino la propia Unión Europea. Esa es mi opinión. ¿Qué vaya a suceder? No lo sé. Lo que sí digo es que allí se ha creado un movimiento social de una envergadura tal que probablemente ni los mismos nacionalistas que los encabezan están en condiciones de ordenar. Ya veremos, ya veremos. Ahora, ¿por qué nos pasa eso a los españoles? Pues yo creo que eso desgraciadamente nos pasa a los españoles porque no estamos bien gobernados. Solo un matiz. Me han validado las cifras de unos años. Ha citado 1799 o yo lo he cogido mal. No, 1892 las bases de Manresa. No, pero... A propósito de Cataluña, dice, ¿no? No. Acederos, yo tengo la situación internacional y ha citado 2 años. No, 1929, la crisis de 1929, la crisis económica de 1929. Sí, pero esa es la norteamericana. No, norteamericana y europea. Sí, ya. Sí. Pero 1700 no lo ha citado usted, ¿no? Yo creo que no, a no ser que haya hablado de la Revolución Francesa de 1789, pero yo creo que no he hablado de la Revolución Francesa, pero no creo que haya hablado de ella. Aunque todos venimos de allí. De París. Bueno, pues si no tiene... Yo sí tengo una. Bueno, pues venga. Es una pregunta, no voy a echar un discursito, es una preguntita. Pues si pueden ser dos. Una muy rápida. El Partido Socialista, todos sabemos, bueno, probablemente más accidentalista como usted quiera, pero no entiendo yo muy bien cómo Claro Caballero pacta con Primo de Rivera y luego es tan sumamente batallado con los republicanos. Entonces, ¿hay alguna explicación? Esa sería una. Y otra sería, ¿por qué los militares se enfadaron tanto con la reforma del ejército republicana si les daban opción a retirarse con el mismo sueldo, si no lo tengo mal entendido? Y nada más que eso. Bueno, en realidad yo creo que lo del Partido Socialista lo tendría que responder el Partido Socialista. Esa es la realidad. Pero sí es importante tener presente que el Partido Socialista en esta materia ha sido accidentalista. Ha sido, bueno, y a los hechos me remito. Vamos, por hacer una referencia cercana. Han tenido una conferencia política hace 15 días y había bastantes enmiendas que preconizaban que el Partido Socialista, en aras de su tradición republicana, no que planteara la República, sino que planteara la posibilidad de consultar a los españoles sobre República o monarquía. Bueno, pues no prosperaron, porque bueno, quienes dirigen el partido, pues al fin y al cabo el Partido Socialista como el Partido Popular son dos partidos dinásticos que en este momento siguen defendiendo el statu quo actual. ¿Que tendrán éxito en eso? Eso ya no lo sé. Desde luego no lo hacen muy bien para mantener el statu quo. Pero esa es la realidad. El Partido Socialista, que tiene otras pautas y otras virtudes, en esta materia es un colaborador muy duros. Eso en cuanto al tema de los socialistas. Y en cuanto a los militares, ¿por qué se enfadaron tanto con la República? Bueno, vamos a ver, la reforma militar de Azaña dio grandes facilidades. Bueno, de hecho, era una reforma que estaba tan bien fundada y además con sentido práctico que en gran medida fue la que utilizó el Partido Socialista cuando llegó al poder en el 82 y fue ministro de la Guerra, ministro de Defensa en Narcís Serra, y utilizó bastante material de esa reforma para hacer posible la modernización del ejército. En aquel momento los militares no se enfadaron con la reforma. Los que se enfadaron con la reforma eran los tradicionales generales africanos que consideraban que era una amenaza a su propio estatus. Pero los oficiales, la gran mayoría de oficiales, tanto los que permanecieron como los que salieron, no, bueno, y el hecho es que cuando se produjo la sublevación, claro, aquí se parte a mi juicio, de un error, que es que se cree que se sublevó todo el ejército español. No.
Cuando se produjo la sublevación, la gran mayoría del ejército permaneció leal a la República. Lo que pasa es que, desgraciadamente, las circunstancias impidieron que aquello se yugulara en los primeros momentos. Pero si se hace un recuento de quienes estaban en la sublevación y quienes se mantuvieron leales a la República, pues francamente la gran mayoría del ejército permaneció leal. Vuelvo a repetir, era un tema de minorías, pero bueno, a veces ya sabemos que las minorías tienen un poder inequívoco. Era una pregunta a ustedes dos, basada en la presentación de este señor, cuando dijo que el clientelismo de los partidos políticos, fíjense ustedes, cuando empezó la democracia en toda España había 700.000 funcionarios, tanto administración central como local como provincial. Ahora hay 3.200.000. Hay que ver la cantidad de gente que han colocado los partidos políticos. Y yo les preguntaría, ¿no parece absurdo que entre todos los españoles estemos pagando a los partidos políticos y a los sindicatos? Es decir, todos con nuestros impuestos estamos manteniendo a los partidos políticos que lo que hacen es colocar a sus paniaguados. Parece un poco absurdo. Cuando se bajan los sueldos de los funcionarios, se hacen otra serie de economías. ¿Por qué no se suprime de una vez el dinero que perciben los partidos políticos, que vivan de las cuotas de sus afiliados, puesto que se colocan muchos de ellos? No sé qué piensan ustedes. Perdón, siguiendo con la conversación que ha tenido usted del tema de Azaña cuando la reforma militar, yo pienso que si Azaña hubiera continuado el ministro de la Guerra, esa reforma se hubiera llevado a efecto con más fuerza, que se quedó a medio. Sí, claro. Y eso puede haber producido que los militares africanistas... Bueno, claro, es que vamos a ver. No, si es que además aquí hablamos de la República y de Azaña, y a veces se pierde la noción del tiempo. Azaña fue presidente del Consejo de Ministros 2 años, un bienio, y la República duró escasamente 4 años. No, pues yo me refiero que si Azaña hubiera continuado al frente del gobierno y con la responsabilidad del Ministerio de la Guerra, pues evidentemente la reforma hubiera llegado a su final y casi con probabilidad pues no se hubieran producido algunos acontecimientos que se produjeron después, como el levantamiento. Eso es así. Fue un error de la República. Bueno, es que a mí me parece que uno de los errores capitales de aquellos meses trágicos de 1936 fueron dos. Uno, la inhibición del Partido Socialista, y el segundo, elevar a Azaña a la presidencia de la República. Estoy de acuerdo, porque entonces no quedó ningún ejecutivo al frente de la República. Y entonces la República quedó a merced de los acontecimientos. Y si me permiten, antes de eso, la complacencia de los republicanos con el nuevo régimen y el no tener en cuenta que la República o amparaba a todos los españoles o no podía ser, y se empeñaron en que la República era una cosa de izquierdas, progresista, y eso fue para mí el peor error. Después, puntualmente, incluso don Manuel Azaña pues me dio la pata en ocasiones cuando dijo que ninguna iglesia valía, o 100 iglesias que se quemasen valía la vida de un republicano. Pues no, se creó un Estado. Imagínense ustedes ahora mismo, salen a la calle, van a casa, ponen la televisión y se enteran de que quien lleva ahora la oposición es el pobre Rubalcaba. Yo no quiero añadir sobre lo que ya se está comiendo Rubalcaba, bien merecido, pues que le vaya a buscar una lechera con guardias o con guardias civiles a su casa y lo depositen en la puerta del cementerio convenientemente fusiladito. Imagínense ustedes lo que fue entonces, que la gente era tal vez un poco más, no sé si echada para adelante o más bruta. También es cierto que en los tiempos de la República la mayor parte de la población española tenía menos de 25 años. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta también el nivel de formación y el nivel de cultura.
y después las circunstancias que se dieron. Ahora ya conocemos todos los clichés. Un señor los ha dicho por aquí, es cierto. Fueron malos tiempos, no se actuó estupendamente. Tampoco teníamos un recuerdo de la Primera República. La Primera República acabó como el Rosario de la Aurora. La Segunda República no acabó mejor. Tenemos que conseguir que la Tercera República sirva para algo, por lo menos para reconciliarnos con nuestro país, para que nuestro país nos dé orgullo, pero no nos dé orgullo porque seamos la puñeta y ganemos el mundial o estas cosas, sino porque vivamos en un país justo, donde la gente tenga facilidad para vivir y donde, a ser posible, no domine la ley de Alí Baba o de Rinconete y Cortadillo, que es a lo que estamos acostumbrados. Esto no, es muy difícil que cambie, porque para cambiar, piensen ustedes lo que se dice de cuando se suicidaron las cortes franquistas. Obviamente lo dejaron porque ya tenían prometido que no habría ningún problema. Pero ahora, ¿cómo conseguimos que se suiciden nuestras cortes? Si viven de eso. Y todavía puede que queden cuñados por colocar. Deberíamos de ser la sociedad civil, señores. Deberíamos de ser nosotros preocupándonos por nuestros hijos y por los nietos. Y muchas gracias por su asistencia. Que la tercera no sea cambiarlo todo para que no cambie nada. Que Yo veo a Bárcenas de gobernador del Banco España. Les recuerdo a ustedes que el jueves que Esa viene jugada nos la han hecho siempre. sigue el ciclo de centenarios y tendremos el homenaje a Secundino Moret por el centenario de su muerte. Les esperamos.